Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial, con muchas ganas de enterarse de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y sobre todo de lo que está pasando con dos de las parejas más queridas de la televisión y las redes sociales. Hoy, mis queridos amigos, tenemos una noticia que sinceramente creo que a muchos nos va a sorprender. Así es, prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Esos dos nombres que tantas veces hemos unido en nuestras conversaciones, en nuestros deseos de que vuelvan a estar juntos, en esas especulaciones que nunca cesan. Pues hoy parece que esas especulaciones podrían estar a punto de convertirse en algo mucho más concreto, y la forma en que lo han anunciado, bueno, es el remate. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y, por supuesto, a nivel internacional, gracias a su icónica serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat. Su química en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Y aunque su relación personal tuvo sus altibajos y terminó hace un tiempo, la conexión entre ellos, al menos desde la perspectiva de los fans, nunca se ha roto del todo. Siempre hay esa pequeña chispa de esperanza, ese deseo de verlos reunidos, ya sea en un nuevo proyecto o, quién sabe, quizás en sus vidas personales. Pues bien, precisamente de eso vamos a hablar hoy. Porque sin previo aviso, y de una manera que nos ha dejado a todos con la boca abierta, Hande Erçel y Kerem Bürsin han anunciado algo. Y cuando digo algo, no me refiero a una simple foto juntos o un comentario casual. No. Esto es un anuncio oficial preparado, y sobre todo diseñado para dejarnos boquiabiertos. La forma en que lo han hecho, el misterio que han rodeado este anuncio, y la implicación de lo que podría ser, es realmente fascinante. Antes de entrar en materia, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque como ven siempre traemos la información más jugosa y las noticias más impactantes. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos han anunciado? La pregunta del millón, ¿verdad? Pues resulta que hace muy poco tiempo en sus respectivas cuentas de redes sociales, tanto Hande como Kerem compartieron una serie de publicaciones que juntas forman un todo intrigante. No fue un comunicado de prensa tradicional ni una entrevista conjunta. Fue algo mucho más sutil, más estratégico, y por lo tanto mucho más sorprendente. Empezamos con Hande Erçel. Ella compartió en sus historias de Instagram un vídeo corto y enigmático. En él vemos diferentes imágenes, destellos de lo que podría ser un estudio de grabación, luces, cámaras, y sobre todo la silueta de lo que parece ser un micrófono. Lo que realmente nos llamó la atención, además de la estética cuidada y profesional del vídeo, fue la música de fondo, una melodía pegadiza, con un ritmo muy particular, que muchos de sus seguidores ya han empezado a asociar con algo nuevo. Y el texto que acompañaba este vídeo fue clave. Simplemente ponía, pronto. Un mensaje breve pero cargado de significado, que encendió todas las alarmas. Pero la cosa no se quedó ahí. Justo después de la publicación de Hande, llegó la de Kerem Bürsin. Y la suya fue igualmente misteriosa, pero complementaria a la de Hande. Kerem compartió una imagen fija, en blanco y negro, de lo que parecía ser un escenario, quizás un teatro o una sala de conciertos. La iluminación era tenue y en el centro de la imagen se veía un único foco de luz iluminando un espacio vacío. La leyenda de su publicación fue aún más escueta, el momento está cerca. Ahora, junten las piezas. Un vídeo con micrófono y música, una imagen de un escenario vacío, y ambos diciendo pronto, y el momento está cerca. ¿Qué puede ser? Las especulaciones, como era de esperar, se dispararon de inmediato. Los fans de Sen Kalkapm y de su relación empezaron a teorizar a la velocidad de la luz. ¿Será que van a lanzar un proyecto musical juntos? ¿Un dúo? ¿Una canción para una película o serie? ¿Un concierto benéfico? Las posibilidades parecían infinitas. Pero la sorpresa mayor llegó cuando, en cuestión de horas,
la cuenta oficial de uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento turco publicó un avance, un pequeño clip promocional, donde aparecían exactamente los mismos destellos de luz y esa misma melodía que Hande había compartido. Y en ese clip, al final, aparecía un texto que decía: los invitados especiales de este año te dejarán sin alguien. Y justo antes de que cortara el vídeo, se escuchaba una voz en off que decía: prepárense para una noche inolvidable. Imaginen el revuelo. De repente todas las pistas empezaron a encajar de una manera que nadie había previsto. No se trata solo de un proyecto musical aislado, ni de una aparición casual. Se trata de algo mucho más grande, algo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos, en un evento de prestigio, y con la promesa de algo que nos dejará sin aliento. Las teorías se han intensificado, y la más fuerte, la que más resuena entre los fans, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin serán los presentadores, o quizás incluso los protagonistas de alguna actuación especial, en la gala de premios de una de las cadenas de televisión más importantes de Turquía, o en un festival de cine de renombre. El misterio de las publicaciones de ambos, con ese aire de algo está pasando, encaja perfectamente con la naturaleza de estos eventos. La música que compartió Hande podría ser parte de la introducción del evento, o de una secuencia musical que ellos mismos protagonicen. Y la imagen del escenario de Kerem, con ese foco de luz, podría ser el escenario donde compartirán su anuncio o realizarán su actuación. Lo más impactante de este anuncio, más allá de la posibilidad de verlos juntos en un evento público después de tanto tiempo, es la forma en que han jugado con la expectación. No han revelado nada concreto, solo han lanzado migas de pan, suficientes para que sus seguidores monten sus propias historias, pero lo suficientemente vago como para mantener el suspense. Y esa es la magia de las redes sociales, ¿verdad? Como un par de publicaciones pueden incendiar Internet y generar un debate mundial. Pensemos en las implicaciones. Si Hande y Kerem presentan juntos un evento tan importante, sería la primera vez que se les ve compartiendo un escenario de esta magnitud desde que terminó su relación sentimental. Esto no solo reavivaría la esperanza de muchos de sus fans de que la conexión entre ellos va más allá de lo profesional, sino que también demostraría una madurez y profesionalismo impresionantes al poder trabajar juntos de manera tan cercana y armoniosa. Además, la promesa de algo que nos dejará sin aliento sugiere que no será una simple presentación. Podría tratarse de un número musical que interpreten juntos, algo que sin duda sería un regreso triunfal a la escena musical para ambos, quienes ya nos demostraron sus dotes vocales en ocasiones anteriores. O quizás, y esto es una especulación aún más descabellada, pero no imposible, podrían anunciar un nuevo proyecto de ficción juntos. Imaginen la locura, un nuevo Senkalkapm, o algo completamente nuevo. La idea de verlos de nuevo compartiendo pantalla, con la experiencia que han adquirido desde entonces, sería un sueño para muchos. La estrategia de marketing detrás de este anuncio es, sin duda, brillante. Han sabido captar la atención, generar expectación y mantener el misterio hasta el último momento. Han utilizado sus propias plataformas para crear una narrativa, y han sabido integrar a terceros, como la cuenta oficial del evento, para darle aún más credibilidad y alcance a su anuncio. La anticipación es palpable. Los comentarios en redes sociales están a reventar. Miles de fans especulan, crean sus propias teorías y expresan su emoción. La pregunta no es solo qué van a anunciar, sino cómo de grande será el impacto de este anuncio. ¿Será un evento que marque un antes y un después en sus carreras? ¿Será un momento que recordemos durante mucho tiempo? Lo que sí está claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han demostrado una vez más su habilidad para conectar con su audiencia y generar interés. Han sabido utilizar la nostalgia de Senkalkapm y la eterna esperanza de sus fans para crear un fenómeno mediático con un anuncio que hasta ahora es pura intriga. Y nosotros, aquí en el canal, estaremos muy atentos a todos los detalles. Tan pronto como se revele el misterio, les traeremos la noticia completa y nuestro análisis en profundidad. Queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Hande Erçel y Kerem Bürsin van a anunciar? ¿Están tan emocionados como nosotros? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus teorías y sus impresiones. En resumen, mis queridos amigos, Hande Erçel y Kerem Bürsin nos han dado un golpe sobre la mesa con un anuncio lleno de misterio y expectación. A través de publicaciones crípticas en sus redes sociales y la participación de un importante evento de entretenimiento turco, han insinuado que algo grande se avecina.
La intriga sobre si se trata de una presentación en un evento, un número musical conjunto, o incluso el anuncio de un nuevo proyecto tiene a todo el mundo en vilo. Lo que está claro es que su habilidad para captar nuestra atención es indiscutible y la espera por la revelación completa promete ser tan emocionante como el propio anuncio. Así que muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de intriga y noticias frescas del mundo del entretenimiento. Si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima.